Continuamos con la sexta sesión de esta introducción a la materia de eclesiología y estamos viendo algunas razones por las cuales pensamos y estamos convencidos que la Biblia nos muestra la alta vocación de la iglesia. Y con esto quiero motivarles a ustedes, apreciados oyentes, a que nunca tengan en poca estima la iglesia local donde están. Y vuelvo a repetir, si están en una iglesia bíblica. Y a través de todas estas sesiones vamos a mirar cuál es el panorama que la Biblia nos muestra. Es una iglesia bíblica. Y usted podrá saber si está en el lugar equivocado o si está en una iglesia que es conforme a la voluntad de Cristo. Otra razón por la cual decimos que la iglesia tiene una alta vocación, una vocación celestial, es porque ella es llamada la esposa de Cristo. En Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32, el apóstol da un discurso a los esposos. Y el mejor ejemplo que le muestra a los esposos de la mejor relación que debe existir entre ellos es la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y el apóstol Pablo allí presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa de Cristo. También el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo general, cuando un hombre escoge a una mujer para casarse con ella, esto obedece a que su corazón se ha prendado de esta mujer. Cuando el amor verdadero une a dos corazones, estos deciden unirse en matrimonio. Jesús, quien es Dios eterno, ha decidido desposarse con la iglesia, porque el amor de su corazón es ella. Así que es imposible, apreciado oyente, amar a Cristo y a la vez pretender desconocer la importancia de la iglesia, pues ella es el delirio del corazón de Cristo. En la Biblia también se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En Colosenses capítulo 1 versículo 18. En Efesios capítulo 4 versículo 12. Allí se habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Escuchen esto. La iglesia local donde usted está, si es bíblica, no es un club social, no es una ONG, no es una institución de carácter social, no es una empresa, no es una organización humana mundial. Ella no es política, ni cosa que se le parezca. La iglesia es celestial en su llamamiento. La iglesia es más que una organización. Sí, ella es un cuerpo. Es un organismo vivo, cuya preeminencia se encuentra en la cabeza, porque la cabeza de ese cuerpo vivo es Cristo. Los más grandes daños hechos a la iglesia no han venido de los impíos y enemigos externos de ella, sino de aquellos que desde dentro han tratado de tergiversar el verdadero llamamiento de la misma. La iglesia es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Todos los miembros verdaderos de la iglesia han sido injertados en ella y por ende en Cristo, para ser uno con Él. Y solamente la iglesia tiene este alto llamamiento. Como cabeza de la iglesia, Cristo le da vida y le da crecimiento. Así que la iglesia tiene una alta vocación porque ella es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo también llama a la iglesia como propiedad del Dios viviente. No es propiedad de un pastor. No es propiedad de un cuerpo de ancianos. No es propiedad de una denominación. No es propiedad de una jerarquía eclesiástica. No. La iglesia es propiedad del Dios viviente. Y la iglesia local donde usted está, si se congrega en una iglesia local y ella es bíblica, es propiedad del Dios viviente. El apóstol Pablo también llama a la iglesia como el edificio de Dios. En 1 Corintios 3, versículo 9, habla de ella como el edificio de Dios. Las iglesias no se construyen por la voluntad de los hombres, no.
Ella es edificada directamente por la voluntad de Dios. Los pastores y predicadores se convierten solamente en instrumentos que utilizan la palabra de Dios para llevar a un crecimiento pleno a todos los miembros. Escúchame, tú que me oyes. Tener en poca estima a la iglesia es desconocer quién está construyéndola. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, también dice que Dios está labrando a la iglesia. La iglesia es la labranza de Dios, el campo que Dios está cultivando. Por cierto, la labor de los pastores y maestros que Cristo ha dado a la iglesia no consiste en trabajar para ellos mismos, ni para sus ideas, ni para su visión. Algo muy común hoy día, se habla de la visión del pastor. No, ¿cuál visión del pastor? La única visión que la iglesia tiene es la visión del pastor de la iglesia, es decir, de Cristo. Los pastores no trabajan para ellos mismos, no, ellos se convierten en instrumentos especiales a través de los cuales Dios mismo se encarga de edificar y dar crecimiento a los suyos. La iglesia es como un huerto cuyo propietario es Dios mismo. Y te digo a ti, apreciado amigo, podemos vivir lejos de la iglesia y a la vez pretender estar cerca de Dios. Es imposible. Ella es la labranza de Dios. Y en ella los pastores, los ancianos, van labrándola, no con su visión personal, no, con la visión que Cristo ha dado a la iglesia, la cual está registrada en las Sagradas Escrituras. En Efesios capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pablo habla de la iglesia como la habitación de Dios. Aunque los cielos de los cielos no pueden contener la presencia sublime del Dios Santo, a Él le place tener moradas especiales entre los hombres. Recuerdan que en tiempos del Antiguo Testamento el Señor habitó en el tabernáculo y en la época de la monarquía en el templo de Salomón. Pero hoy día Dios no tiene un templo físico. Bueno, las capillas a las cuales nosotros llamamos templo, por cierto, cuestiono mucho, no estoy de acuerdo que a las capillas se les llame templos, porque el único templo que Dios autorizó construir en la tierra, templo de ladrillo, fue el templo de Jerusalén. No se permitía construir templo en ninguna otra parte. Lo que hoy día tenemos son capillas o sitios de reunión o locales donde nos reunimos para celebrar como iglesia. Pero la Biblia dice que Dios sí tiene un templo hoy. Y este templo es la iglesia. No el edificio donde la iglesia se reúne, sino la asamblea de los que han sido llamados para seguir a Cristo. Como dijo alguien, Dios en el Espíritu hace su santuario terrenal en la iglesia, donde establece su residencia permanente como Señor. Y nosotros formamos parte de ese templo que está construido por piedras vivas, como dice Pedro. Ok, en la Biblia también a la iglesia se le llama como el reino del Hijo amado de Dios. Por favor, lea Colosenses 1:13. Allí Pablo dice que la iglesia es el reino del Hijo amado de Dios. El reino. Aunque Dios gobierna soberano sobre toda la creación, Jesús es reconocido plenamente como rey solamente en la iglesia. Porque la iglesia está compuesta de súbditos que se gozan en obedecer a Cristo. La iglesia es un reinado de luz, de verdad, amor, paz, justicia perfecta. Este reino sigue creciendo cada día con los nuevos súbditos que son atraídos por la fe. El apóstol Pedro y Pablo también llaman a la iglesia como la casa espiritual y el templo de Dios. La casa espiritual y el templo de Dios. Por favor, lea Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y Primera Corintios, capítulo 3, versículo 16. Hoy Dios no mira más al templo de Jerusalén como su casa, sino que ahora Él es adorado en una casa espiritual. Como dijo Cristo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Y en esta dispensación el Señor tiene su templo, tiene su casa, y su casa es la iglesia, que está compuesta por piedras vivas. Continuaremos con este tema en nuestra próxima sesión.